Bueno amigos, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Hoy tenemos con nosotros una nueva conferencia telemática que se llama... No es telemática, va a ser solo presencial, porque bueno, pues hoy no la vamos a poder pasar por internet, cuyo nombre es Ucrania. Según palabras de nuestro conferenciante, los españoles tenemos una idea algo distorsionada de la historia de las naciones debido a que desde la unificación de 1492 no ha habido cambios sustanciales en la geografía de nuestro Estado. Pero no es este el caso más común. Por ejemplo, cuando España emitió su primer sello, no existía ni Italia unificada en 1861, ni Alemania constituida en 1871. El caso de Ucrania es extremo en este sentido. Desde su forma primitiva, la Rus de Kiev, creada hacia el año 900 hasta la actualidad, ha sufrido infinidad de cambios y solo ha existido como país independiente durante cortos periodos de tiempo. En esta conferencia, el ponente explicará los cambios de este territorio, en particular los acaecidos desde 1850, apoyándose para ello en material postal. Juan Enrique Paje de la Vega, coleccionista de Checoslovaquia, especializado en la provincia de Cárpato, Ucrania, muy conocida por nuestros coleccionistas y socio de la Sociedad Filatélica de Madrid, es quien nos va a dar esta conferencia, que espero que sea de agrado de todos. Muchas gracias por vuestra atención y adelante cuando tú quieras. Bueno, pues un par de cuestiones previas. La primera de todas es que, no sé si lo he logrado, pero he intentado a toda costa que no haya ni la menor sombra política en lo que voy a decir. O sea, que quede claro, esto es lo más aséptico que he conseguido. La segunda es que esto es lioso. Entonces, probablemente vais a encontrarlo un poco lioso, porque lo es, y además incompleto. El que sepa más de Ucrania pensará, pues aquí falta no sé qué, y será verdad. Y tercero, si alguien quiere saber algo de historia de Ucrania, por favor que no oiga la televisión ni lea nada de internet de El Municipal o estos periódicos, no. Espero que no exista El Municipal, no, he puesto un ejemplo para que no exista, de estos que cuentan cosas. Lo mejor es leer algo serio, y hay multitud de cosas serias. Yo solo he puesto un caso de una cosa cortita, que es esto que hay aquí, que es un artículo de un señor que sabe de política y de cuestiones internacionales y que cuenta, el artículo se llama Un Estado y dos civilizaciones, pero pensé ponerle el nombre a la conferencia, pero después pensé que podía interpretarse con algún matiz político y entonces dejé Ucrania solo. Entonces, intentaré ir muy rápido, pero ya veréis que hay mucho lío. Esto es un mapa de Ucrania, pero de Ucrania el día de la independencia, vamos a decir, ¿no? O sea, no es el mapa de hoy, porque el mapa de hoy nadie sabe cuál es. En este momento no se sabe quién es quién en cada sitio. Entonces, este es el mapa de la Ucrania original independiente, ¿no? Ucrania, como ha advertido Ray, tiene una historia complicada y vamos a pasarla un poquito deprisa para llegar lo antes posible a los hechos, que es lo que le da interés, ¿no? Ucrania se formó en el 890 y no sé cuántos, ¿no? La llamada Rus de Kiev, y llegó a ser un gran estado europeo, es decir, creció mucho y se estableció muy sólidamente durante bastantes años. Los problemas empezaron hacia el 1200, porque en el lado oriental de Ucrania empezó a llegar por los hunos llegaron hasta Hungría, ¿no? En Budapest hay una plaza dedicada a Atila, ¿no? Entonces, bueno, empezó a venir cultura oriental por el lado oriental, la parte occidental tenía una raíz mucho más europea, y entonces empezó a dividirse la situación políticamente de tal manera que la parte oriental, lo que se llama Vladimir Sudal, se convirtió en el origen de Rusia, y la parte occidental, la Galicia-Volinia, pues en el origen de la Ucrania posterior, ¿no?
hacia el 1600 la parte occidental era polaca, hacia el 1800 el Imperio Austrohúngaro absorbe todo eso y la parte occidental de Ucrania se queda bajo el Imperio Austrohúngaro, que incorpora todo lo que hoy es donde todo el mundo se va para huir de los bombardeos, aunque esto tenga un cierto matiz político, que es a la parte occidental, ¿no? Galicia, la Bucovina y mi provincia favorita, Transcarpatia. Para entrar en la época filatélica, pues apunto. En 1850 Austria, el Imperio Austrohúngaro emite su primer sello y en el 57 los rusos emiten su primer sello. Y ahora ya puedo entrar en cosas que tienen cartas. Una pregunta. Sí, es decir, hacia 1800 desaparece como Ucrania de facto y aparece y es absorbida la mitad por Rusia, la parte oriental. No, pero esa estaba incorporada. O sea, ¿es en ese momento cuando Rusia absorbe toda esa zona o antes? Yo creo que antes, ¿no? Vamos a ver, la separación se produce antes, pero como estoy hablando de sellos, es los sellos rusos y los sellos del Imperio Austrohúngaro, sería la descripción. Bien. ¿Qué había en territorio ruso? De hecho, se puede considerar el río, el Dnieper, como un poco la separación de los dos trozos, ¿no? Entonces, había cosas rusas. A la izquierda tenéis una carta sin sello. No es prefilatélica porque ya se habían emitido los sellos, pero no lleva sello, es de 1869 y es de Odessa. He intentado usar la nomenclatura, en mi opinión, bastante absurda del ordenador cuando te metes en Google Maps, y por si acaso he intentado poner otra nomenclatura que es la que se encuentra en los matasellos. Lo digo porque una es ucraniana, la otra es rusa y no coinciden, pero muchas veces es que no coinciden ni el nombre, ¿no? Entonces, Odessa con una S es el nombre ucraniano actual, Odessa con dos S es el del matasellos que se ve ahí, cirílico, ¿no? Del otro lado, es decir, de lo que está en el Imperio Austrohúngaro, la tarjeta de la derecha es de matasellos de Kiev, del 85, y es una tarjeta austriaca, normal y corriente. Entonces, ahí se ve ya que perseguir la Ucrania actual implica en filatelia perseguir dos cosas claramente separadas. No puede uno buscar solo en Rusia o solo en el Imperio Austrohúngaro. He puesto el mapita y unas flechitas que algo se verá para hacerse una idea de dónde viene cada una. Como veis, pues Odessa, yo creo que todo el mundo sabe ya dónde está a estas alturas, o no ha visto nunca la televisión, y Kiev también, ¿no? Entonces, ambas están en la parte occidental del Dnieper. Por cierto, Odessa, esto se lo agradezco a José Pedro, es el que me lo dijo, fue fundada por un hispano. Cosa curiosa que oí ayer por primera vez el informe semanal, que es, no, lo sabía de antes, pero no lo había dicho nunca la televisión. Entonces tenemos a don José Pascual Domingo de Rivas y Bollons, un español nacido en Nápoles y que llegó a ser almirante de la Armada rusa durante el periodo de Catalina II y que fue el que promocionó la creación de Odessa, que era el puerto natural y el más importante de salida, por supuesto, al Mar Negro, ¿no? Hay al menos un par de conmemoraciones. En la izquierda, un entero ucraniano con la estatua del señor, que para ellos es Yosif Derivas. O sea que si lo lees en ucraniano no te enteras, claramente. Y a la derecha otro entero con su reproducción en un cuadro de la época, ¿no? Es una curiosidad nada más. En territorio austrohúngaro hubo más cosas de interés filatélico. En concreto, a mí al menos me lo parece, los enteros postales que tienen texto en ucraniano, que por cierto se llama ruteno,
Entonces a la izquierda tenéis una tarjeta bilingüe alemán-ruteno y a la derecha otra trilingüe alemán-polaco-ruteno. Una está franqueada en Stanislau, que hoy se llama Ivano-Frankivsk o Ivano-Frankovsk, o depende de la transcripción que se quiera hacer, y es del año 90, y la otra en Zovka, que es un pueblo pequeñín, que el primer nombre es el ucraniano actual, y entre paréntesis el de la época, ¿no?, del 1907. ¿Por qué bilingüe y por qué trilingüe? Pues los austriacos eran muy exquisitos y hacían en alemán, por supuesto, y en ruteno para aquellas zonas que eran ucranianas auténticas, y en polaco y ruteno para aquellas zonas que eran polacas ucranianas. Es una cosa bastante complicada de entender, pero que es así. O sea, cada sitio tenía, por supuesto no era obligatorio, y puede uno encontrar tarjetas monolingües en alemán mataselladas en un sitio de Ucrania. Creo que también la vi en italiano. Sí, bueno, yo escribí una cosa de los idiomas y el correo en RF, no sé si alguno la leeríais, con todas las que se me ocurrieron, porque hay enteros postales que están en 12 idiomas, enteros rusos en 12 idiomas, que no es ninguna tonta. O sea que, sí, vamos, eso se puede encontrar. Ahí tenéis de nuevo las flechitas de la zona, que es una zona claramente occidental. Y curiosamente había otro trozo que estaba dentro del Imperio Austrohúngaro, que era ucraniano, pero que estaba bajo el control administrativo del Correo húngaro, porque el Imperio Austrohúngaro tenía, desde 1867, administraciones separadas. Bueno, pues eso es lo que se usa en Carpato-Ucrania, en Transcarpatia. Entonces, la zona ucraniana incorporada a la parte húngara del Imperio Austrohúngaro, casi es un trabalenguas, usaba enteros postales húngaros y no tenían texto en ruteno. Hungría jamás quiso reconocer que Carpato-Ucrania era ucraniana, digamos, ¿no? Entonces, pues, los enteros son a la izquierda uno de 1871, estrictamente alemán, y a la derecha en alemán y húngaro, con el húngaro predominante. Son dos ciudades de la zona más occidental de mi zona favorita. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y se monta un lío respetable en todas partes, pero en la frontera de Ucrania con Europa más todavía. Como digo, ahí comienza un periodo de gran confusión. En octubre del 17 se establece la República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia como resultado de la revolución, y Rusia controla la parte oriental de Ucrania, pero la parte occidental de Ucrania decide por primera vez hacerse independiente, y entonces se denomina República Nacional de Ucrania. La República Nacional de Ucrania duró muy poquito, porque simplemente era imposible resistir el empuje soviético, pero duró lo suficiente para emitir sellos. Emitió unos sellitos, ahí tenéis arriba el primero a la izquierda y el del centro, unas emisiones que se hicieron, que circularon, no son inventos, ¿no? Ahí tenéis abajo una carta de Kharkov del año 18, y emitió un conjunto de sobrecargas, las del Trizub. Si os acordáis de la primera transparencia, que había una cartita, la he puesto porque tenía la bandera y el escudo. El escudo es el tridente del Trizub, y la bandera, la que ya supongo que todos conocéis. Entonces inició el uso de las cantidades grandes que había de sellos rusos por sobrecarga. La sobrecarga era local, es decir, quizá una docena de sitios donde se hicieron, y en cada sitio pues puede haber 80 diferentes. O sea que estamos hablando de una colección por sí misma de Ucrania. Y estos no son patrióticos, no, esto era absolutamente oficial. Cada sitio tenía su matasellos,
su cuño y hacía. Y por supuesto cada uno tenía el tridente pues como le había salido, con lo cual hay catálogos de las sobrecargas. De nuevo, no son patrióticas, son absolutamente legales, a pesar de que la carta que he puesto es filatélica, claramente, ¿no? Es un certificado muy bonito, hecho en Yenakievo, que es un sitio medio perdido, y que un señor se molestó en hacer esa carta con las sobrecargas que he puesto ahí, que son de Kiev, están estudiadas, etc. El octubre del 18 el Imperio Austrohúngaro cae definitivamente, se desmembra y nacen Polonia, Checoslovaquia, Hungría, yo qué sé, un montón. Y en noviembre del 18 Polonia, y en noviembre del 18 también una cosa que se llama Ucrania Occidental. Ucrania Occidental es una parte occidental de la República Nacional de Ucrania, ¿no? Él no va más, hizo sus sellos, hizo sus sobrecargas, y se puede encontrar algo circulado. 95% filatélico, 5% y por tanto muy difícil de encontrar de verdad, ¿no? Pero es un acontecimiento que tiene su importancia y que Ucrania, como veis en esa carta de la derecha, vamos, ese sobre, pues conmemora el 75 aniversario de la creación de aquel ente que duró pues de noviembre del 18 a julio del 19. En julio del 19 Polonia se queda con todo, no con Carpato-Ucrania. Entonces es efímero. Pero hay cosas más efímeras todavía, es que Rumanía ocupa una parte de Ucrania Occidental, una parte que se llama Pokutia, y casca unas sobrecargas a sus sellos y a sus enteros, con ese aspecto que tiene CMT, y el valor. CMT es Comandancia Militar Territorial, son fuerzas de ocupación en la zona occidental sur. Todo esto es muy lioso, por eso digo que no puedo entrar en muchos detalles, porque además no me va a dar tiempo, ¿no? Pero por hacernos una idea, todos estos problemas de acabada la Primera Guerra Mundial afectan a ese paralelogramo que he pintado ahí, unos más arriba, otros más abajo. De todos ellos se libra el trocito que pone ahí Transcarpatia, Carpato-Ucrania, que se incorpora a Checoslovaquia. Es decir, en contra de decisiones de otros grupos, prefiere incorporarse a Occidente claramente. Carpato-Ucrania es un caso especial porque en esa raya de abajo del paralelogramo que enmarca Carpato-Ucrania están los Cárpatos. Por eso se llama Ucrania subcarpática a veces. Tiene una frontera natural que son los Cárpatos y eso hace que esté un poco blindada de los acontecimientos que ocurren más al oriente, ¿no? Y tiene su lengua, digamos, distinta, no mucho, pero sí distinta del ucraniano, que es pequeño ruso, o sea, tiene sus peculiaridades, sus etnias propias. No voy a hablar de Carpato-Ucrania, que sería otra historia, ¿no? Bueno, todo esto está acompañado de la guerra civil rusa y de las hambrunas añadidas a la guerra civil rusa, todas esas cosas que uno lee en la historia, porque hasta 1922 Rusia fue un caos total, ¿no? Con el Kolchak en un sitio, los rusos blancos por otro, o sea. En 1922 Rusia se estabiliza, digamos, políticamente, y entonces toda Ucrania pasa a ser parte de la Rusia. Salvo las zonas que fueron austríacas del lado polaco, que se quedan en Polonia, y las que fueron húngaras, que se quedan en Checoslovaquia. Es decir, el cuadrado ese que he pintado se queda en Polonia y el otro trocito, Transcarpatia, se queda en Checoslovaquia. Vamos a verlo. En territorio polaco se usan enteros polacos y sellos polacos. A mí, como me gustan mucho los enteros, pues tengo más enteros que sellos. Y ahí tenéis
una tarjeta de la llamada Leópolis, no comprendo de dónde ha salido. Leópolis era el nombre romano, no sé de dónde ha salido ahora Leópolis, desde la ciudad del León, que no era un león, no era un animal, era un señor que gobernó y se llamaba León, ¿no? Y entonces pues la llaman Leópolis, eso se ha llamado toda la vida, Luis, diversos spelling distintos, pero ahora pues se llama Leópolis. Y a la derecha pues hay otra tarjeta, también polaca, que se llama Strych. Ambas están en la zona del cuadrado ese que he pintado, feo, como veis por las flechitas, pero ninguna está en Carpatoucrania, ninguna de las dos. En Carpatoucrania está Ujhorod, que es la capital durante mucho tiempo de Carpatoucrania y que era checoslovaca, y como veis ahí pues tiene una carta de correo aéreo con un sello checo de la segunda emisión aérea y con todas las bendiciones, incluido el nombre checo arriba y el ucraniano abajo. Bueno, esta es la situación, y con el territorio checoslovaco se puede exponer varias veces, como en mi caso, ¿no? Porque es lo único que colecciono realmente. Pero ese periodo entre guerras no dura mucho. Empieza a aproximarse la Segunda Guerra Mundial y se aproxima notándose mucho cuando en septiembre del 38 los alemanes se comen un buen trozo de Checoslovaquia, toda la frontera occidental, que es lo que era con mayoría de habla alemana, los Sudetes, y se los queda en el año 38, se los queda sin más, hasta tal punto sin más que no participa Checoslovaquia en el dictado de Múnich, que es el que decide eso. Entonces, Hungría aprovecha la circunstancia de la debilitación de Checoslovaquia y en el Tratado de Viena, unos meses después, se queda con un trozo de Carpatoucrania, no con toda, y se queda con aquellas zonas que tienen un 51% de húngaro-parlantes, ¿no?, en Carpatoucrania. Y entonces es eso que veis ahí en oscurito. Claro, es un trocito pequeño, pero se queda con las 3 ciudades más grandes de Carpatoucrania, incluida la capital, Ujhorod, ¿no? Entonces, bueno, como ya es húngaro, pues empieza a ver cosas húngaras. A la izquierda tenéis una tarjeta matasellada con un matasellos que dice regresamos, Bisvater, que es regresamos a Hungría, vamos. Entonces los partidarios de Hungría pues se hacen su matasello. Esa tarjeta es muy interesante, lo comento rápidamente, porque es una tarjeta de lado a lado. Y es muy curiosa porque cuando se produjo la invasión, hay unidades checas que se quedan en el lado húngaro y tienen su correo de campaña que tenían desde el 38. Entonces se produce una situación increíble, que es que se quedan como en el limbo, ¿no? Y entonces llegan a un acuerdo para permitir lo que se llaman envíos especiales, está escrito en rojo, aunque no se verá muy bien, que es permitir que haya una comunicación entre un lado y otro, al menos para los soldados. Todas son tarjetas difíciles de encontrar. En el lado de la derecha ya el sello es húngaro, el matasello vuelve a ser regresamos, y son las 2 ciudades más grandes, Ujhorod y Mukachev, húngaras. El resto es ya el no a más, porque como Checoslovaquia se ha quedado pequeñita, digamos, ellos dicen pequeña pero nuestra patria, en tarjetas y eso, pues tiene que replantearse su estructura política y decide hacerse en 3 trozos, 3 autonomías: Bohemia, Moravia, Eslovaquia y Carpatoucrania. Y el Parlamento de Carpatoucrania se planea, lo que es el Parlamento Autónomo, para el 2 de marzo del 39. Pero claro, la situación ya os podéis imaginar cómo era. El 2 de marzo estaba muy cerquita del 14. Y el 14 de marzo Hitler le dijo al presidente checo: chato, o te conviertes en un satélite nuestro o mañana los tanques están en Praga, que además no tardamos más en llegar. Y entonces la planificada estructura de 3 entes autónomos
que incluso planeó un sello para Carpato-Ucrania, se convierte en una cosa muy curiosa, y es que el supuesto Parlamento autónomo se convierte en Parlamento independiente. ¿Por qué? Porque el 14 de marzo Eslovaquia se declara independiente. Carpato-Ucrania, que vivía de las rentas de Bohemia-Moravia, Carpato-Ucrania lo único que tiene es madera y sal, pues se queda en el limbo, se queda colgando en el aire, ya no tiene su país de apoyo y además está separada por otro país en medio. Y entonces, ¿qué hace? Pues el propio Parlamento autonómico se declara Parlamento independiente. De tal manera que el 15 de marzo del 39, a las 3, se decide que Carpato-Ucrania es independiente. Y se hace con el sello previsto para el Parlamento autonómico, que todavía pone Checoslovaquia, eso sí, con un guioncito entre medias de Checo-Eslovaquia, entes separados, pues se convierte en el sello de la independencia. El matasellos ahora es muy buscado, las cartas estas son muy buscadas. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque es que al día siguiente Hungría se comió a la Carpato-Ucrania independiente. No ya al día siguiente. Fijaros la fecha de este matasellos, no llegaréis a verla, pero yo os la digo. 15 de marzo del 39 a las 16. Es decir, a las 15 está reunido el Parlamento, escribe el acta constitucional, decide el himno, una serie de cosas. A las 4, una hora después, los soldados húngaros entran, trincan a los 22 parlamentarios, se los llevan a la cárcel y al día siguiente han llegado a la frontera polaca. Todo el territorio es húngaro. Por eso se dice Carpato-Ucrania, el país de un día independiente. Unas horas. Unas horas. El país en conjunto sí que tardó un día, porque claro, los húngaros entran por el sur y llegan enseguida a la capital de entonces, que era el sur, pero tienen que subir hasta arriba a llegar a la frontera polaca, eso tardan un poco más. Tener en cuenta que las unidades húngaras en aquellas épocas eran sobre todo en bicicleta, o sea que tampoco es que había un armamento sofisticado, tanques pequeños y unidades ciclistas. Empieza la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del 39 Alemania invade Polonia, pero la invade con un acuerdo con Rusia, que divide Polonia por la mitad, y por tanto unas partes de la Ucrania polaca se quedan en Polonia y otras partes de la Ucrania polaca se quedan en Rusia. O sea que de nuevo tenemos que buscar cuidadosamente a ver si encuentro un matasellos y una fecha. Bueno, le dura poco lo de Rusia. Ni siquiera tengo una carta de ese periodo con matasellos ucranianos sobre sellos rusos. No la he encontrado. Le dura muy poco porque en julio del 41 se inicia la Operación Barbarroja. Los alemanes entran en Rusia, pero además a una velocidad extraordinaria y, por supuesto, se comen toda Ucrania, ¿no? Sin problema. Y entonces, más lío filatélico. Las partes que eran polacas cuando Alemania invade Polonia las incluye en una cosa que se llama Gobierno General de los Territorios Polacos Ocupados, en los sellos General Gubernament. Y entonces pues tienes que buscar dentro de la nomenclatura territorios polacos ocupados alguna ciudad ucraniana. Pues ahí tenéis un Leópolis, ¿no? Con el entero postal de los sellos. Bien, el resto de Ucrania es ocupación alemana pura y dura, y entonces agarran los sellos alemanes y los sobrecargan con un Ucrania, y se usa esto en toda Ucrania. Esto en concreto es una carta de Kiev, del 42. Entonces, es buena, esta sí es buena, porque es una carta del servicio oficial alemán, no es filatélica, vaya. 1944, el Ejército Rojo entra en Ucrania por el lado derecho y se la come. Alemania está en franca huida y los rusos no tardan mucho en llegar a la frontera de Carpato-Ucrania con Eslovaquia. Bueno, esto es una carta típica de ese periodo.
es de Simferopol, capital de la península célebre, la célebre península, ¿no?, tan disputada, ahora hablaremos de ella, y es del año 88. No he podido dedicarle tiempo, porque sería imposible en el tiempo que voy a usar, a lo que pasó en Carpato-Ucrania, porque el acuerdo checo-ruso era que tan pronto como entréis en Carpato-Ucrania se queda bajo gobierno de Checoslovaquia, porque se recobran las fronteras anteriores al Tratado de Múnich. Y entonces resulta que de jure tiene que ser checa, y hay un plenipotenciario checo que se va a Carpato-Ucrania, y hay una emisión de sellos sobrecargados húngaros que hace el plenipotenciario checo. Pero los rusos dicen que carabí que debí, que mientras estén en conflicto, las zonas ocupadas militarmente se gobiernan por los soviets, en concreto por el Partido Comunista de Carpato-Ucrania. Y entonces hacen otros sellos con otras sobrecargas, también sobre Hungría. Y se monta un lío fabuloso. Por eso mi colección esta de Carpato-Ucrania es 1944-46, que es el del lío fabuloso, con los dos gobiernos peleando, que de hecho jamás el checo llegó a controlar seriamente. Era imposible, con las tropas soviéticas ocupando el territorio y con un partido comunista supercrecido que hacía prácticamente inviable, ¿no? Bueno, Ucrania es URSS, pero es un URSS particular. Ucrania siempre ha tenido algún tipo de estatus especial, junto con Bielorrusia, ahora mismo enemigos mortales, ¿no? Ambos tenían peculiaridades por encima de las demás repúblicas, en concreto una muy importante: socios fundadores de Naciones Unidas, como país. Es decir, Ucrania era miembro de las Naciones Unidas con el nombre de Ucrania, y Bielorrusia también, y el resto de Rusia otro. Había 3 representaciones. Crimea, la célebre península, era rusa, no era ucraniana. Y en un momento dado, pues Rusia decide que se la regala, reintegra, usar la palabra que queráis, a Ucrania. Es en el 1954 y es un acta política que firma Voroshilov, que dice que la península es transferida a la República Socialista Soviética de Ucrania. O sea que Crimea solo es ucraniana desde el año 54. Oficialmente estoy hablando, no entro en otros temas. En el 91, pues se empieza a descomponer la Unión Soviética. Entramos en el lío de Gorbachov y todas estas cosas, y ya se empieza a preparar la separación. Es decir, esto no fue de pronto, se les ocurre a los rusos que se disuelven, ¿no? Esto fue una cosa que tuvo su metodología, hasta tal punto que Rusia en el julio del 91 emite un sello para conmemorar el primer aniversario de la declaración de soberanía de Ucrania dentro de la Unión Soviética. Es decir, hay un preludio en el cual Ucrania y otras repúblicas también pues empiezan a soltarse, ¿no? Es curioso porque es un sello ruso dedicado a un acontecimiento que implica la independencia de Ucrania. Independencia que se produce el 24 de agosto del 91. Los primeros años de Ucrania fueron verdaderamente complicados. Por ejemplo, la inflación fue brutal. Yo me acuerdo, yo llegué a Ucrania, a Kiev, el año 97. Cambié $100 y me dieron una montaña así de billetes, de esos que eran 200, y había hasta 1 millón de Karbovans. O sea, el correo tenías que ir para echar una carta, ibas a correos y preguntabas cuándo vale ahora. Ahora, ni siquiera hoy, ahora. Si dame un sello para España,
y te cobran lo que sea. Funcionaba así. Ahí he puesto una carta que es de Lugansk, que también es un nombre que se repite mucho, ¿no? Que está enviada a Alemania en el año 97 y que paga 51.800 servovanets. O sea que da idea de cómo iban las cosas. Yo me acuerdo que había mesas de cambistas y funcionaban de una manera muy peculiar. Tú dabas dólares, ellos te daban moneda local y a las 8 de la tarde cerraban y se iban al banco a meter los dólares, porque al día siguiente todo valía distinto, el cambio del dólar era distinto, las mercancías valían distinto. Fue un periodo muy duro, en el que hubo que hacer filigranas, ¿no? A efectos filatélicos, pues hombre, como os podéis imaginar, se usan los sellos rusos, no los iban a tirar. Se usan directamente, sin hacerles nada, como en esta carta, que es un franqueo mixto, porque el entero ¿es un entero o es un sello? No, el sello de la derecha. Sí, pero no es un entero. El de la derecha es ucraniano, los otros dos son rusos, y el matasellos es ruso. ¿Y cómo hacían el cambio? Como te digo, yendo a correos. Yo digo el cambio de ¿qué le tengo que los poner? sellos rusos, o sea, ya sé, Sí, eso es caos. Caos total, ¿no? Entonces, esta es de la zona de Carpato, Ucrania, y es un franqueo mixto con matasellos de la URSS todavía. Pues no iban a tirar el material, no estaban para dispendios, ¿no? Yo me acuerdo de llegar un camión de plátanos y formarse una auténtica revolución en la calle, ¿no? O sea, para conseguir un plátano. Aparecen los sellos con letra, que entonces eran una novedad, porque así te podían cobrar cualquier cosa por el sello. Es decir, que es la E, pues tú vas y te piden 10.000 y vas mañana y te piden 15.000. Es el mismo sello y ya está. Entonces, una carta circulada desde Sebastopol, que es el puerto más importante del Mar Negro, ¿no? Y que es una carta de verdad, porque no es por presumir, no he elegido las mías por presumir, sino porque me da cierta garantía de que son de verdad, ¿no? Es decir, hay infinitas sobrecargas, pero estas no son como las de la Primera Guerra Mundial. Estas son absolutamente arbitrarias, personales, unas patrióticas, otras oficiales, no se sabe cuál es cuál. O sea, hay un buen lío. Esto es una carta filatélica de Kiev con la sobrecarga que se llama de Kiev. El matasellos es todavía soviético y la sobrecarga, pues una para arriba, la otra para abajo, estas cosas que hace la gente para ganarse unos dinerillos, ¿no? Entonces, es una carta netamente filatélica, no hay que darle muchas vueltas. Pero las había oficiales. Esa, que tiene todo ese chorro de sellos, no es filatélica de nuevo porque me la mandaron a mí. O sea que yo la he recibido y sé que ha llegado y ha circulado y etcétera. Esta es de Kalush, que también todos son nombres, he buscado nombres, digamos, que le puedan sonar a alguien que oiga la tele, ¿no? Son nombres que se han bombardeado no sé dónde y tal. Y el matasellos es de la URSS, pero está nacionalizado, le han quitado el SSSR de arriba, ¿no? Esta es auténtica, o sea que hay sobrecargas que son de verdad. Hay muchas cosas conmemorando acontecimientos de zonas que hoy están en pleno conflicto, ¿no? Es decir, esto es Mariupol y es el centenario de la metalúrgica de Mariupol, más de actualidad no puede estar, desgraciadamente, ¿no? Entonces es una cosa hecha, pero que, bueno, que me ha llegado, y con una hoja bloque que es el aniversario de la independencia y no sé qué. O sea, el material que se puede coleccionar siempre que garantice que el medio ha funcionado, ¿no? Esta es de Donetsk, que es el 125 aniversario de la ciudad. Todavía mantiene el matasello ruso. Si uno se fija, los matasellos rusos sobreviven mucho más tiempo en la zona oriental. ¿Por qué? 85% de habla rusa.
Entonces, bueno, no es tan rechazado si le pones un matasellos soviético. Sería mi idea, no lo sé, no estoy allí. Pero estas cosas existen, ¿no? Y luego, lo que decía, una infinidad de sobrecargas, algunas con cierto matiz reivindicativo, ¿no? Como la huelga en el Donbass, que viene a ser yo no quiero ser ucraniano, ¿no? Y me declaro en huelga. La República de Crimea. La República de Crimea es curioso porque uno lo lee así y dice, pero la República es que se llama República de Crimea. Es decir, dentro de Ucrania, del mapa primero que he puesto, no digo la situación ahora, Ucrania tiene dentro de ella una república con estatus especial que se llama República de Crimea. Y la capital, Sebastopol, tiene un estatus especial, igual que Kiev. Tienen sus es como la ciudad autónoma de Sebastopol, vamos a decir. Entonces, lo de República de Crimea es que se llama República de Crimea. No soy capaz de deducir si esa sobrecarga la hicieron unos independentistas o unos nacionalistas, porque el nombre es legal, ¿no? ¿Y ese estatus político especial fue el que utilizaron para conseguir que no hubiese un conflicto cuando la última anexión de Crimea por Rusia? El problema es que en Crimea está la flota rusa. Sí, claro. La flota rusa de Marlene. Y entonces la concesión de Crimea a Ucrania del 54 no podía ser efectiva. No efectiva, pero así totalmente abierta, ¿no? La Unión Soviética tenía que preservar el estatus de poder tener aquí su flota, ¿no? Nunca se sabe qué puede pasar y entonces me imagino que... Pero es que además Crimea tiene población autóctona, todavía hay cosacos, no sé. O sea, Crimea es un sitio muy peculiar, ¿no? Está unido por un trocito muy estrecho a Ucrania y está más cerca de Rusia, cruzando el mar, ¿no? Es un poco como puede pasar aquí en, yo qué sé, en la zona sur de España, ¿no? Iba a decir la línea, pero no quiero meterme en jardines, ¿no? Quiero decir, de estas hay infinidad, o sea, la mayor parte, desde el punto de vista filatélico, son desechables. Son hechas. Si cazas algo que merezca la pena, algo que te han mandado, cosas así, pues estupendo. Otra cosa, esto es saltado hacia atrás en el tiempo, porque esto es ruso, pero otra cosa que todo el mundo notará como que tiene que ver, ¿no?, con las cosas que ocurren, que es el célebre oleoducto, ¿no? El primer oleoducto de Siberia a Europa cruza toda Ucrania y acaba en Carpato, Ucrania, en Uzhorod, en Urengoy Uzhorod, ¿no? Y esto es un sello y un entero que dedicados a eso. Eso es ahora mismo, pues, acompañado de otros muchos que se han hecho, obviamente, porque esto es antiguo, pues es uno de los problemas serios que estamos enfrentando prácticamente todas las naciones. Y por suerte para vosotros acabo. A partir de ahora, ¿qué hacemos los filatélicos? Es decir, ¿cómo vamos a coleccionar? ¿Qué va a ser de nosotros los coleccionistas? De nuevo, una partición y sellos de cada sitio. Bueno, no lo sé, es una cosa que hay que estar atento al que le pueda interesar el tema. A mí, desde luego, sí me interesa, porque si a eso le añades el regalito de Moldavia, ¿no?, que está allí puesto así en un sitio con su pequeño subregalito, que es la República Independiente correspondiente en la frontera, pues los filatélicos de estas cosas, espero que ninguno de vosotros lo seáis, porque es muy doloroso, pues tienen que estar atentos y tienen tarea. Muchas gracias.